Esto es una roca volcánica, muy bonita y poco común. En las galerías vale una fortuna. Un bien cultural es, por su propia naturaleza, algo insustituible. Se asemeja a una vida. Dañar algo así es peor que robar o deteriorar. Es como matar un poco. Tengo que decirles, señores coleccionistas, aquí están los resultados de su interés por la cultura. Ustedes, comprando objetos arqueológicos, promueven directamente el saqueo y la destrucción de nuestra herencia cultural. Tan solo piensan en destruir. Si se destruye todo, no quedará nada para la próxima generación. Los muchachos que hicieron eso ignoran la importancia de este objeto. Nuestros antepasados practicaron muchos sacrificios ante ese ídolo. Quienes hicieron eso le han causado un gran daño a nuestra aldea. Por desgracia, no tienen la menor conciencia de sus actos. En general, no conocen el precio que los objetos de arte pueden alcanzar en los mercados de Occidente, por ejemplo, en el mercado europeo. Los marchantes de arte que operan de manera ilegal explotan la ignorancia de la población y el hecho de que ésta no tiene conexión alguna con el sistema de mercado de arte e ignora los precios. Por eso, la mayor parte de las veces malbaratan piezas vendiéndolas a cualquier precio. Nosotros reconocemos eso, pero es el medio económico donde vivimos, no nos permiten solventar nuestros gastos, entonces estamos haciendo esto. Los objetos culturales tienen una función que va más allá de la simple ley de la guerra o de la simple ley del mercado. Son parte de la memoria. Para luchar contra ese mal que es el pillaje de los bienes culturales por efecto de la demanda del mercado, la convención que en 1970 aprobó la Conferencia General de la UNESCO prevé medidas de 3 tipos. En primer lugar, un gran esfuerzo de inventario, de formación y certificación que permite controlar la identificación y la circulación de los bienes culturales en cada país. Esto se lleva a cabo mediante un vasto programa de capacitación, organización y moralización que tiene que formar, además, la voz de la opinión pública. En la actualidad, hay sitios enteros, en particular yacimientos arqueológicos, que son víctimas de saqueo en países como el Perú, Ecuador, Níger o Nigeria. Países en los que el tráfico y el volumen de objetos vendidos no se limitan a 1 o 2 obras, sino que ascienden a varios miles. Este fenómeno pone en peligro el patrimonio de esos países y su capacidad para construir su identidad con la ayuda de ese patrimonio, y además fortalece considerablemente el tráfico en el resto del mundo. Al otro extremo de la cadena, los Estados partes se comprometen a castigar severamente la importación y la tenencia de todo bien que haya llegado indebidamente al mercado después de la entrada en vigor de la Convención, y a imponer su restitución mediante indemnización a la persona que lo haya comprado, siempre que ésta pueda probar que actuó de buena fe. Sin embargo, la Convención no tiene carácter retroactivo como suele ser el caso en la órbita jurídica. Por último y por encima de todo, los Estados partes afirman su decisión de cooperar por todos los medios para luchar contra el tráfico internacional de bienes culturales, propiciado por las diferencias entre las legislaciones y las capacidades de control de los países. Los traficantes de arte que practican conscientemente el tráfico ilícito son personas bien informadas y saben oponer entre sí las diversas legislaciones para aprovecharse de los vacíos jurídicos. El primero es un Jean Bruegel, se llama Alegoría de la Tierra. Y los tipos además encima estaban armados, hasta tenían granadas. Durante varios años, el mercado del arte religioso se había reducido. Más que nada, habían bajado los precios que se pagaban por los objetos. Pero ahora se está recuperando, suben con rapidez y se observa un aumento de los robos.
Por favor, señora, venga con nosotros. Por supuesto. Es aquel coche. ¿Quién le pidió que hiciera eso? Es un señor que compra objetos. ¿Y cómo se llama? A fin de cuentas, lo ideal sería que cada país dispusiera de una estructura integrada por agentes de policía especializados en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. No es necesario que esas estructuras cuenten con mucho personal, basta con unas cuantas personas, pero, al menos, tendríamos en cada país un grupo de personas que vigilaría estos fenómenos y que tal vez podría alertar a los poderes públicos de sus países acerca de esos fenómenos que hasta ahora no se han detectado, precisamente porque esas estructuras no existen. La manera más eficaz para combatir el tráfico internacional de obras de arte es la colaboración entre los estados y entre las fuerzas de policía. Así como también a través de la firma de convenciones como la Convención de la UNESCO de 1970 y de acuerdos bilaterales entre los estados. De esta manera, pueden convencer a los coleccionistas y a las instituciones museológicas de no adquirir objetos en el mercado negro del arte. Los objetos cruzan las fronteras con mucha rapidez, en primer lugar para blanquearlos, es decir, para venderlos a clientes de buena fe, que no se imaginan, ni por casualidad, que se trata de objetos robados. De esa manera los bienes quedan limpios y asunto terminado. La escala de ese tráfico y las sumas que mueve obligan a utilizar medios importantes y, en ese sentido, la acción de Interpol es fundamental. Por desgracia, en la mayoría de los casos, cuando ha ocurrido un robo, se carece de la documentación que hubiera facilitado la tarea de la policía. No se dispone de una descripción precisa y no hay fotografías del objeto. Este es un aspecto del problema. Y luego, por supuesto, hay que dotarse de los medios que permitan controlar mejor el mercado a nivel nacional. Lo mejor, en este sentido, es la autorregulación. Quiere decir que existan normas deontológicas. Por ejemplo, en el mercado de obras de arte no se deben adquirir objetos cuya procedencia se ignora. Esta regla también se aplica a los museos. Para ayudar a que esas instancias realicen su labor, Interpol contribuye activamente, por ejemplo, poniendo a su disposición bases de datos. En nuestra profesión existen reglamentos que debemos respetar. De esta manera, cuando se presente el mínimo problema, se puede determinar si el procedimiento fue rigurosamente respetado. En el caso de las ventas públicas, se estima que la casa de subastas es responsable de la procedencia de los objetos. En Francia, los anticuarios y negociantes en compraventa de objetos de segunda mano están obligados a registrar todas sus adquisiciones en un registro oficial. Y esto es una buena medida. Pienso que las personas que se dedican al mercado del arte son totalmente conscientes del problema y les gustaría seguir ejerciendo la profesión que les apasiona dentro de la mayor legalidad posible. Están totalmente de acuerdo en tener un control. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las reglas son demasiado restrictivas? Deciden abandonar la profesión y esto es una lástima, o pueden también caer en la ilegalidad. La comparación de diversas bases de datos nacionales contribuye eficazmente a contrarrestar la acción de los traficantes. Esto es un ejemplo típico. Desde Viena, Interpol solicitó nuestra ayuda urgente, porque este cuadro se iba a subasta en Austria. Esta fotografía la salvaguardé en un archivo y la envié directamente a nuestra fototeca Trema. Allí comparamos a las demás fotos que ya tenemos en la base. En unos pocos segundos se ha comparado la foto con otras 15.449 imágenes de cuadros y según la imagen, la más parecida es esta.
Fotografía de cuadro robado, indica la imagen. O sea, se trata de un robo cometido el 6 de septiembre de 1996. Un robo con fractura en una galería de París. Llamé inmediatamente a mis colegas austriacos y les dije, bloqueen la venta. Se va a iniciar una indagación desde Francia. Los museos que están en primera línea tienen que desempeñar una función ejemplar. Agrupados desde 1945 en el ICOM, o Consejo Internacional de Museos, aprobaron un código de conducta que sirve de referencia. En realidad, hemos sido pioneros en el tema de las competencias, porque reunimos a comités de expertos del mundo entero. Definimos un número determinado de listas de obras de arte que o han sido robadas y forman parte de la serie de 100 objetos desaparecidos que publicamos según la región del mundo de donde procedan, o se encuentran en peligro. Esa información se difunde a través de la UNESCO, pero se envía también, por supuesto, a las fuerzas de policía y a las aduanas de todo el mundo por medio de Interpol, para que ese control pueda materializarse cuando haya un desplazamiento de esas obras de arte. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, creado en Roma en 1926, tomó el relevo y elaboró la Convención de Unidroit de 1995, que armoniza el derecho privado fuera del ámbito de competencia de la UNESCO. Los estados que ratifican la Convención de Unidroit demuestran a la comunidad internacional que participan en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, lo cual les permitirá aplicar mejor su propia legislación en el extranjero y proteger así un patrimonio que hoy en día tiene carácter mundial y nos pertenece a todos. La Convención de Unidroit aumenta la capacidad operativa de la Convención de la UNESCO al permitir la acción jurídica directa contra la persona que detenta un bien que ha sido comercializado ilegalmente. Impone el principio revolucionario de que todo bien robado deberá ser restituido. Obliga igualmente al detentor que pretende una indemnización probar que todo el procedimiento de adquisición fue legítimo. Este es un mecanismo vigoroso para obligar a todos los compradores e intermediarios a acatar las leyes que protegen el patrimonio y los bienes culturales. Así se cobra conciencia de que todas esas agresiones dispersas contra los bienes culturales constituyen la misma destrucción que a menudo las guerras operan en gran escala y que nos causa horror. La UNESCO fue pionera en este terreno. Ya al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1954, logró prohibir la destrucción de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Este reconocimiento por parte de la comunidad internacional en su conjunto marcó el inicio del concepto de bien común de la humanidad, en el sentido de que hay determinados objetos que en ninguna circunstancia deben dañarse. A partir de 1970, la UNESCO se ocupó también de los asuntos relativos a los periodos anteriores que la Convención no ampara. Cuando se restituye al país que los produjo una obra de arte o determinado documento, se permite a un pueblo recobrar una parte de su memoria y de su identidad. Esto es una manera de demostrar que mediante el respeto mutuo entre los países se prosigue la larga marcha de las civilizaciones que define la historia del mundo. El Comité Intergubernamental de la UNESCO para fomentar el retorno de los bienes culturales a sus países de origen o su restitución en caso de apropiación ilícita fue creado en 1978 por la Conferencia General de la Organización como órgano intergubernamental consultativo. Su finalidad era, sobre todo, una labor de promoción para el retorno y de mediación en caso de necesidad entre las partes interesadas para lograr la restitución de objetos que los países consideran bienes esenciales para su memoria histórica y cultural. Es una instancia de mediación que ofrece a los Estados miembros un marco de debate y de negociación que formula recomendaciones destinadas a la comunidad internacional. El abuso de los bienes culturales contra el que luchan las convenciones de la UNESCO es, sin duda, el resultado reprensible de actos de guerra o del tráfico ilícito, pero muy a menudo también es la obra inconsciente del ciudadano común que cede a la tentación de traerse su propio tesoro, por pequeño que sea. Tomemos conciencia de nuestras responsabilidades individuales.
Aquí tenemos un ejemplo de la cooperación entre los estados para la recuperación del patrimonio cultural. Estos dos frescos fueron identificados en Grecia y fueron el objeto de una importante comisión rogatoria internacional ante las autoridades griegas. Se trata de fragmentos de la grota del Formel en la provincia de Caserta, en Campania, al sur de Italia. Fueron restituidos a Italia en el mes de marzo pasado y ahora forman parte del patrimonio cultural italiano. Tanto mediante las convenciones que ha promovido como mediante las actividades de capacitación, asistencia técnica y asesoramiento, la UNESCO obra por fomentar la conciencia universal del valor de los bienes culturales, muy superior al precio que puedan alcanzar como objetos. Se trata de un valor ético relacionado con el fundamento mismo de la dignidad humana. Los bienes culturales no fueron creados para una apropiación egoísta, sino para exaltar a la humanidad en su conjunto. Luchar para que ocupen el lugar que les corresponde es luchar por una causa justa. Nada simboliza más la falta de respeto o el respeto entre las naciones que la manera como una nación y los ciudadanos de esa nación tratan el patrimonio cultural de otro estado. Esto tiene una importancia inconmensurable. Respetar los bienes culturales es una manera de respetar a la humanidad. Ayudémonos mutuamente a hacerlo aplicando las convenciones de la UNESCO.